Cada mes, un extraño me transfería $5.000. Esto continuó durante 7 años, y nunca supe quién era. Pero un día, el banco llamó: señora. El extraño le ha transferido $27 millones a usted y ha dejado un mensaje. Cuando lo descubrí. Buen día. Queridos oyentes. Soy Anna otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Nunca me consideré una mujer afortunada. Las mujeres afortunadas se casaban bien. Conducían automóviles nuevos y no contaban el cambio en la caja del supermercado mientras la fila detrás de ellas se impacientaba. Yo era Sarah Michey, de 41 años, divorciada. Contadora a tiempo parcial para un consultorio dental en Raleigh, Carolina del Norte. Y la única propietaria de una casa que necesitaba un techo nuevo y un calentador de agua que había estado haciendo un ruido chirriante desde el año 2014. Mi hija, Lily, tenía 12 años cuando todo esto comenzó. Mi hijo, Caleb, tenía 9 años. Su padre, Derek, se había mudado a Phoenix con una mujer llamada Brianna, que hacía pilates y no tenía estrías. Y sus pagos de manutención infantil llegaban con la fiabilidad de un reloj roto. Escribía 2 veces al mes si yo tenía suerte. Esa era mi vida en octubre del año 2016. No tenía nada de extraordinario, nada poético. Solo el agotamiento particular que se acumula en una mujer que ha estado manteniendo todo unido durante tanto tiempo que ya no puede recordar cómo se sentía dejar ir algo. Estaba sentada a la mesa de mi cocina un martes por la noche. El tipo de martes de octubre frío y gris que huele a hojas mojadas y facturas vencidas. Cuando mi teléfono vibró con una notificación del banco. Supuse que era el cheque de pago del consultorio dental. Depositado con 2 días de retraso como de costumbre. Tomé el teléfono sin urgencia, pero el número en la pantalla me hizo dejar mi taza de café. Depósito recibido. $5.000. Remitente 0. Transferencia privada. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego abrí la aplicación bancaria y navegué hasta los detalles de la transacción. No había nombre, ni memorando, ni número de cuenta visible para mí. Solo la frase transferencia bancaria privada y un código de referencia que no significaba nada. Llamé de inmediato a la línea de atención fuera de horario del banco. El sistema automatizado confirmó que el depósito era real, estaba compensado y disponible. Un representante me dijo que el remitente había solicitado específicamente el anonimato y que el banco estaba legalmente obligado a respetar esa solicitud. Pero alguien acaba de enviarme $5.000, dije, consciente de lo absurda que sonaba esa oración. Sí, señora, eso es correcto. Esperé 3 días a que pasara algo. A que alguien me llamara y me dijera que era un error, a que el dinero desapareciera. A que un príncipe nigeriano me enviara un correo electrónico con instrucciones. No pasó nada. El dinero se quedó en mi cuenta, quieto y silencioso como una piedra en el fondo de un lago. Así que lo usé. Lily necesitaba botas de invierno nuevas. El presupuesto para la reparación del calentador de agua era de $340. Pagué 2 meses por adelantado de la hipoteca porque nunca en mi vida adulta había pagado 2 meses. Por adelantado de nada. Y hacerlo se sintió como exhalar después de contener la respiración durante años. Al mes siguiente, el día 14, un lunes, llegó otra notificación. Depósito recibido. $5.000. Remitente 0. Transferencia privada. Mismo formato de referencia. Mismo anonimato. Llamé al banco de nuevo. Confirmaron que provenía de la misma fuente. Ninguna información nueva. Para el 3er mes, había dejado de llamar al banco. Para el 6º mes, había dejado de sobresaltarme cuando aparecía la notificación.
Para el final del primer año. Los $5.000 del día 14 de cada mes se habían vuelto tan confiables como el amanecer. Más confiables, de hecho, que cualquier otra cosa en mi vida en ese momento. ¿Quién le envía a un extraño $5.000 cada mes sin explicación? Esa pregunta vivía en mí de la misma manera que una fiebre leve vive en el cuerpo. Presente, persistente, imposible de ignorar por completo. No se lo dije a nadie. Ni a mi madre en Charlotte, ni a mi mejor amiga Dana, ni a mi hermana Karen. Quien inmediatamente habría insistido en que lo reportara al Servicio de Impuestos Internos y a la Oficina Federal de Investigaciones y probablemente al Papa. Me lo guardé para mí y usé el dinero con cuidado. El techo en el año 2017, los frenillos de Caleb en el año 2018. Una modesta cuenta de ahorros para la universidad de ambos niños comenzando en el año 2019. 7 años, 84 meses, $420.000 en total, llegando con la precisión de un reloj. Remodelando mi vida de formas que casi tenía miedo de reconocer porque reconocerlas se sentía como presionar un moretón. Y entonces, en la mañana del 14 de marzo del año 2024, mi teléfono sonó. El número en la pantalla decía línea de clientes prioritarios del banco First Carolina. Eso era inusual. Nunca antes había recibido una llamada de esa línea. Señorita Mitchell, dijo una voz de mujer, formal y cuidadosa. Soy Christine Hall del banco First Carolina. La llamo porque se ha realizado una transferencia extraordinaria a su cuenta esta mañana. El monto es de $27 millones. Ella hizo una pausa. Y el remitente dejó un mensaje. Señorita Mitchell, él dijo que usted querría saber quién era. Me senté en el suelo de mi cocina, no en una silla, sino directamente en el suelo porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar. 7 años y ahora, finalmente, un nombre. Me senté en ese suelo de la cocina durante lo que debieron ser 20 minutos. Christine Hall del banco First Carolina esperó con paciencia profesional, preguntándome 2 veces si todavía estaba en la línea. Lo estaba. Simplemente no podía hablar todavía. El mensaje, me dijo, había sido adjuntado a la transferencia bancaria como un documento de texto. Me lo leyó lentamente, haciendo pausas entre oraciones como si entendiera que yo necesitaría tiempo para asimilar cada una. Mi nombre es Robert Calewa. Usted no me conoce, pero yo la conozco. Hace 12 años. En una noche de febrero en el centro de Raleigh. Usted se detuvo en la acera afuera de la ferretería Calewa en la calle Fayetteville, mi tienda. Aunque usted no lo sabía, y le dio a un hombre sentado en el frío una taza de café. Un sándwich de la bolsa que llevaba. Y se sentó con él durante 11 minutos en un escalón de concreto mientras la temperatura caía por debajo del punto de congelación. Usted no sacó su teléfono. No pareció incómoda. Simplemente se sentó con él. Ese hombre era yo. O lo fui. Había perdido a mi esposa 6 meses antes y había salido de mi propio edificio aturdido, olvidando mi abrigo. Olvidando todo. No era un vagabundo. Estaba de luto y era invisible. Y usted me vio de todos modos. Nunca lo olvidé. Me estoy muriendo ahora. Todo lo que me queda. Se lo dejo a usted. Los abogados se pondrán en contacto con usted. Robert. Recordaba esa noche. Por supuesto, la recordaba. No porque hubiera pensado mucho en ello en ese momento, sino porque el hombre parecía tan completamente perdido que había sentido una atracción física hacia él, de la forma en que sientes una atracción hacia un niño que ha dejado caer su helado en la acera. Tenía el cabello canoso. Me había dado las gracias con una voz que se quebró en la segunda sílaba. Había pensado en él durante unos días después, me pregunté vagamente si estaba bien. Y luego la vida me había llevado hacia adelante de la forma en que lo hace la vida. Ese hombre había sido Robert Calewa, el dueño de la ferretería Calewa.
Una cadena regional con 14 ubicaciones en Carolina del Norte y Virginia. Que luego supe que había sido vendida a un minorista nacional en el año 2021 por una suma que la prensa de negocios describió como sustancial. No le sobrevivía ninguna esposa. Su patrimonio, después de impuestos y legados caritativos especificados en su testamento, incluía los 27 millones de dólares que ahora estaban en mi cuenta. Dejé el teléfono sobre el mostrador de la cocina y miré a la pared. Y entonces llegó el miedo. No el miedo pequeño y manejable de un cheque rechazado o de una fecha límite no cumplida, sino el miedo grande, frío y estructural de una mujer que de repente entiende que su vida ha cambiado de una manera que no puede deshacer. Porque 27 millones de dólares no es una ganancia inesperada. Es un objetivo. Es una declaración. Es el tipo de número que hace que las personas se comporten de maneras en las que no se comportarían de otra forma. Pensé en Lily, que ahora tiene 19 años y está en su primer año en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Pensé en Caleb, de 17 años, callado y metódico, que quería estudiar ingeniería. Pensé en el techo que finalmente había reemplazado. En la hipoteca que finalmente había terminado de pagar hace 6 meses con los ahorros acumulados. Había construido algo cuidadoso, pequeño y mío. Y ahora esto. Los abogados se pusieron en contacto conmigo a la mañana siguiente, una firma de Greensboro. Armon Bass y Whitfield. Un hombre llamado Gerald Bass me habló con los tonos medidos de un profesional que ha entregado grandes sumas de dinero a personas sorprendidas antes. Confirmó la transferencia. Confirmó el testamento. Me dijo que Robert Calewa había actualizado los documentos de su patrimonio 18 meses antes, tras su diagnóstico de cáncer terminal, y que el legado para mí era inequívoco, atestiguado e irrefutable. ¿Hay otros herederos?, pregunté. Hubo una breve pausa que me dijo todo antes de que Gerald Bass dijera una palabra. El señor Calewa tenía 2 hijos adultos de su primer matrimonio, dijo cuidadosamente. Una hija, Victoria Calewa Reed, y un hijo, Marcus Calewa. Fueron informados de la distribución del patrimonio la semana pasada según lo exige la ley. ¿Y cómo reaccionaron? Otra pausa. Señorita Michei. Le recomendaría encarecidamente contratar a su propio asesor legal antes de hablar con cualquier persona relacionada con la familia Calewa. Colgué y me quedé pensando en esa oración durante mucho tiempo. Antes de hablar con cualquier persona relacionada con la familia Calewa. No era una recomendación casual, era una advertencia vestida de lenguaje educado. Fui a mi computadora portátil y escribí los nombres. Victoria Calewa Reed, de 44 años, ex desarrolladora de bienes raíces en Charlotte. Actualmente involucrada en 2 demandas civiles pendientes por un proyecto fallido de condominios. Marcus Calewa, de 41 años, vivía en Greensboro. Y según los informes había estado distanciado de su padre durante al menos 8 años. De acuerdo con una breve mención en un perfil de negocios local del año 2019 sobre Robert. 2 hijos que habían estado distanciados de un padre moribundo que eligió dejar 27 millones de dólares a una extraña que una vez le había dado un sándwich. ¿Qué tan enojado te pondría eso? Sé honesto contigo mismo. ¿Qué tan absolutamente incandescente de rabia te pondría eso? Supe entonces, sentada a la mesa de mi cocina en Raleigh, mirando fotografías de personas que nunca había conocido, que esto no había terminado. Esto apenas era el comienzo. Y tenía 2 opciones. Podía estar asustada y pasiva y esperar que buenos documentos legales me protegieran. O podía ser deliberada. Podía ser estratégica. Podía construir algo que ellos no pudieran desmantelar. Abrí un documento nuevo en mi computadora portátil y comencé a planear. El primer elemento de la lista era lo que Gerald Bass había recomendado. Buscar mi propia abogada hoy. La encontré a través de Dana, mi mejor amiga, que había pasado por una brutal disputa por la custodia 4 años antes y salió de ella con la
Expresión tranquila y probada en batalla de una mujer que había aprendido exactamente que abogados en Raleigh luchaban para ganar. Su nombre era Patricia Akefer, socia de una pequeña firma de litigios civiles en la avenida Glenwood. Una mujer a mediados de sus 50 años con anteojos de lectura subidos en la cabeza y el tipo de quietud deliberada que te hacía creer que ya había considerado cada escenario antes de que terminaras de describir tu problema. Me senté en su oficina un viernes por la tarde y puse todo sobre la mesa. Los 7 años de transferencias, la llamada del banco, la carta de Robert, los hijos de Callaway, la advertencia de Gerald Bass. Patricia escuchó sin interrumpir. Tomó 3 notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, se quitó los anteojos y me miró directamente. El testamento es válido, dijo. Robert Callaway tenía plena capacidad legal en el momento de la firma. 2 testigos independientes. Y un notario. Los abogados de su patrimonio presentaron todo correctamente. Una impugnación basada en la capacidad fracasará. Hizo una pausa. Sin embargo, Victoria y Marcus Callaway casi con toda seguridad presentarán una impugnación de todos modos. No porque esperen ganar, sino porque el litigio es costoso y agotador. Y pueden estar calculando que usted llegará a un acuerdo para hacer que se detenga. No lo haré, dije. Patricia me miró por un momento. Bien, dijo simplemente, y escribió algo más en el blog. Ella presentó una respuesta formal al patrimonio en mi nombre esa misma semana, estableciendo mi reclamo legal y señalando a los abogados de la familia Callaway que yo estaba representada y preparada. En un plazo de 48 horas, recibí la primera llamada telefónica. Llegó a mi teléfono celular personal. Un número que no le había dado a nadie relacionado con el patrimonio. El identificador de llamadas mostraba un código de área de Charlotte. Cuando respondí, la voz era suave, calibrada e inmediatamente familiar. De la forma en que ciertas voces son familiares porque reconoces el tipo de persona antes de conocerla. Señorita Mitchell, soy Victoria Callaway Reed. Espero no estar molestándola. Me estaba molestando enormemente, pero no dije nada. Solo quería comunicarme personalmente, continuó Victoria. Porque creo que ha habido un malentendido y creo que las personas razonables pueden resolver esto. Sin convertirlo en algo feo. Su voz tenía la calidez practicada de alguien acostumbrado a negociar desde una posición de superioridad asumida. Mi padre estaba enfermo. No estaba pensando con claridad hacia el final. Tenemos documentación que sugiere que su juicio estaba comprometido. Estoy segura de que lo entiende. Este es un asunto familiar. Entiendo que su padre tomó una decisión legal sobre su propio patrimonio, dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Una pequeña pausa. Señorita Mitchell, estamos preparados para ofrecerle un acuerdo, algo justo. Algo que reconozca su relación con mi padre sin que usted tenga que preocuparse. Debería dirigir cualquier comunicación futura a mi abogada, dije. Patricia Akefer. El número de su oficina está en el registro público. Terminé la llamada. Mis manos temblaban cuando dejé el teléfono, pero no de miedo, sino de algo más cercano al reconocimiento. Victoria había llamado a mi número personal, lo que significaba que lo había obtenido de alguna parte. Una verificación de antecedentes, un corredor de datos, tal vez algo menos legal. Esa fue la primera cosa que me dijo con quien estaba lidiando. La segunda cosa llegó 3 días después, y fue la pieza de evidencia que lo cambió todo. Patricia me llamó un miércoles por la mañana. Su voz con la energía contenida particular de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Ella había contratado a un investigador privado, una precaución estándar, explicó. En casos de patrimonios impugnados. Y el investigador había estado revisando los registros financieros de los hermanos Callaway en lo que respecta al patrimonio.
Lo que encontró fue esto. 8 meses antes de la muerte de Robert, Victoria y Marcus habían solicitado conjuntamente a un tribunal testamentario en el condado de Guilford que declararan a su padre mentalmente incompetente y que los nombraran a ellos mismos como sus tutores legales. Robert había luchado contra la petición con sus propios abogados. Se había sometido a 3 evaluaciones psiquiátricas independientes. Los 3 evaluadores lo encontraron plenamente competente. La petición había sido denegada. Intentaron tomar el control de sus finanzas antes de que muriera, dije lentamente. Lo intentaron y fracasaron, confirmó Patricia. Y el momento es importante. Robert actualizó su testamento para incluirla a usted 4 meses después de que esa petición fuera denegada. Los abogados de Armon Bass y Whitfield han confirmado esta secuencia. Creemos que Robert eligió específicamente acelerar su legado y estructurarlo de la manera en que lo hizo porque sabía que sus hijos lo impugnarían. Estaba protegiendo el regalo. Me quedé pensando en eso durante un largo y silencioso momento. Robert Calewa había sabido cómo eran sus hijos. Lo había visto claramente. De la forma en que un hombre que ha construido un negocio desde cero aprende a leer el carácter de las personas que lo rodean. Y en el último año de su vida, enfrentando un diagnóstico terminal y un intento fallido de tutela por parte de las 2 personas que deberían haber estado cuidándolo, había recordado aquella fría noche de febrero, 12 años atrás. Y a una mujer en un escalón de concreto. Había confiado en mí, una extraña, porque había sido amable sin cálculo, sin esperar nada a cambio. Y sus hijos, las personas que habían intentado despojarlo de su autonomía mientras aún estaba vivo. Ahora iban a los tribunales para despojarme de su regalo final. Pensé en eso durante mucho tiempo esa noche. Parada junto a la ventana de la cocina mientras la oscuridad de marzo se posaba sobre el vecindario. ¿Estaba enojada? Sí. Pero debajo de la ira había algo más silencioso y duradero. Estaba lista. La estrategia de Patricia era metódica, y me explicó deliberadamente. Pública en ciertos aspectos clave. Cuando la gente opera abiertamente, me dijo durante nuestra segunda reunión. Se vuelve mucho más difícil para el otro lado ejercer presión sin que se vea exactamente cómo lo. ¿Qué es? El primer movimiento fue presentar una respuesta exhaustiva a la impugnación del patrimonio de los Calewa en el Tribunal Testamentario del Condado de Wack. Adjuntando los registros de las evaluaciones psiquiátricas, que eran documentos judiciales públicos. Estableciendo que Robert había sido encontrado plenamente competente, no una, sino 3 veces. Por profesionales independientes. Patricia adjuntó una línea de tiempo. La petición de tutela fallida en agosto, las evaluaciones psiquiátricas en septiembre y octubre. El testamento actualizado en diciembre, la muerte de Robert en enero del año 2024. El documento contaba una historia sin requerir un solo comentario editorial. La historia era clara. El segundo movimiento fue una carta enviada desde la firma de Patricia al abogado de los Calewa. David Fenwick de la firma Fenwick y Prior en Charlotte. Solicitando formalmente todas las comunicaciones entre Victoria, Marcus y los administradores del patrimonio de su padre en los últimos 3 años. Esta era una solicitud de descubrimiento estándar, pero el momento en que llegó, la misma semana que nuestra presentación judicial, tenía la intención de señalar algo. Sabemos dónde buscar. No estuve en la sala del tribunal para la presentación. Estaba en mi cocina en Raleigh preparando el almuerzo de Caleb antes de la escuela. Viviendo mi vida de la manera más deliberadamente normal que podía manejar porque había aprendido que la mayor fuente de estabilidad durante una crisis es la rutina. Pero Patricia me llamó al mediodía para confirmar que todo había sido presentado. ¿Cómo respondió Fenwick?, pregunté. Pidió una extensión de 60 días para el descubrimiento, dijo ella. ¿La denegué? Sentí algo parecido a la satisfacción. Parecido, pero no del todo. Porque para entonces había aprendido a no sentirme satisfecha demasiado pronto.
Hice bien en ser cautelosa. La escalada se produjo un jueves por la tarde, 2 semanas después de la presentación judicial. Estaba en el estacionamiento de un supermercado en el norte de Raleigh, cargando bolsas en mi automóvil cuando un vehículo utilitario deportivo negro se estacionó en él. Espacio junto al mío. La ventana del pasajero bajó. Marcus Callewa estaba sentado en el asiento del pasajero. Había visto su fotografía suficientes veces para entonces como para reconocerlo de inmediato. De complexión pesada, de unos 50 años. Con la expresión particular de un hombre que ha pasado toda su vida esperando que el mundo se reorganice para su conveniencia. Debería pensar cuidadosamente en lo que está haciendo, dijo. Su voz era baja. No del todo amenazante, de una manera que yo pudiera grabar y reproducir para probar algo. Mi padre no era un hombre sano. Usted se aprovechó de una persona mayor, confundida y en duelo. Y un jurado va a ver eso. Su padre fue declarado competente por 3 psiquiatras, dije. Estaba orgullosa de lo nivelada que estaba mi voz. Los jurados no leen informes psiquiátricos. Los jurados ven a una extraña que apareció y se fue con $27 millones. Dejó que eso se asimilara por un momento. Hay una oferta de acuerdo sobre la mesa. 2 millones limpios. Sin publicidad. Hizo una pausa nuevamente. Piense en sus hijos, señorita Michey. Piense en lo complicadas que se pueden poner las cosas. Esa última oración, piense en sus hijos, fue la oración que lo selló. No porque creyera que le haría daño a mis hijos. No creía que llegaría tan lejos, y ese no era el tipo de familia que eran. Sino porque lo había dicho deliberadamente sabiendo que tendría impacto. Usando mi amor por mis hijos como palanca. Así era Marcus Callewa. Esa era la imagen completa. Mueva su automóvil, dije. O llamaré a la policía y reportaré esto como intimidación con su número de matrícula y la hora y ubicación registradas. Me miró fijamente por un momento. Luego la ventana subió y el vehículo retrocedió. Me quedé sentada en mi automóvil durante 5 minutos antes de conducir a casa. Mis manos estaban firmes en el volante, pero cuando entré, cerré la puerta principal con llave. Activé la aplicación de la cámara de seguridad en mi teléfono y llamé a Patricia. Ella escuchó todo. Hizo 3 preguntas específicas sobre lo que se había dicho y me dijo que escribiera todo en un documento fechado y se lo enviara por correo electrónico esa noche para sus registros. ¿Hay algo realmente ilegal en lo que dijo?, pregunté. Está en el límite, dijo. Pero el patrón de comportamiento, la llamada telefónica personal de Victoria, ahora esto. Ese patrón importa. Documentamos todo. Después de colgar, fui a la habitación de Caleb. Estaba en su escritorio, con los auriculares puestos. Resolviendo un conjunto de problemas de cálculo. Me quedé en la puerta por un momento y solo lo miré. Él no sabía que nada de esto estaba sucediendo. Lily estaba en la universidad. Ambos estaban a salvo. Ambos estaban bien. Decidí que ese fin de semana no iría a ninguna parte ni haría nada. Llevé a Caleb a su partido de fútbol el sábado por la mañana y me quedé en la línea de banda en él. Frío aire de abril, animé, aplaudí y bebí mal café de un termo. El domingo, conduje hasta Charlotte. Almorcé con mi madre en la mesa de su cocina y no dije ni una palabra sobre nada de eso. Solo me comí su sopa de pollo. La escuché hablar sobre su jardín y dejé que la normalidad de eso me sostuviera. Necesitaba esos 2 días porque lo que venía a continuación requería todo lo que tenía. La llamada llegó de un número que no reconocí, con código de área de Greensboro. Un lunes por la mañana, 10 días después del encuentro en el estacionamiento con Marcus. La mujer en la línea se presentó como Diane Ashworth. Y se describió a sí misma como una especialista en resolución de conflictos contratada por la familia Callewa. Supe de inmediato que era esto, no una mediación en ningún sentido legítimo. Había un litigio en curso.
La mediación formal habría pasado por el tribunal. Este era un enfoque privado, de sonido suave y plausible. Diseñado para pasar por alto a Patricia y atraparme sola en una conversación donde podría decir algo. Que ellos pudieran usar o acceder a algo que no pudiera deshacer fácilmente. Agradezco la llamada, dije amablemente. Por favor comuníquese con mi abogada. Patricia Akefer. Ella maneja todos los asuntos del patrimonio. Lo entiendo completamente, dijo Diane Ashworth, su voz cálida y vagamente comprensiva. La voz de una mujer a la que le pagan por sonar como si estuviera de tu lado. Solo quiero mencionar que este proceso va a ser muy público. Los documentos judiciales se convierten en parte del registro público. Los detalles sobre sus finanzas. Su relación con el señor Callewa, cómo se conocieron. Todo eso se vuelve disponible. Imagino que preferiría proteger su privacidad. La privacidad de sus hijos. Ahí estaba de nuevo, los hijos. Le haré saber a mi abogada que llamó, dije, y colgué. No me sentí alterada. Reconocí en alguna parte clara de mí misma que el mero hecho de que estuvieran haciendo estos acercamientos significaba que su posición legal era más débil de lo que querían que yo creyera. Las personas con casos sólidos van a los tribunales. Las personas con casos débiles intentan que llegues a un acuerdo antes de que entiendas lo sólida. ¿Qué es tu posición? Archivé una nota sobre la llamada en mi documento de seguimiento. Se la envié a Patricia y me preparé una segunda taza de café. Pero estaba sola en esa casa. Y quiero ser honesta sobre cómo se sintió eso. La posición legal era sólida. La evidencia era sólida. Patricia era excepcional. Y, sin embargo, hay una soledad particular en luchar sola contra algo enorme en una cocina en Carolina del Norte. Sin querer alarmar a tus hijos, sin querer preocupar a tu anciana madre. La soledad de esto tenía peso. Llamé a Dana esa tarde. Habíamos sido amigas desde los años en que Lily y Caleb usaban pañales. Desde la época del grupo de juegos del vecindario, cuando nuestros hijos eran pequeños y nuestros matrimonios aún estaban intactos, y nos reuníamos en las cocinas de la otra y hablábamos de todo. Dana había pasado por su propia versión de esto, no por dinero, sino por una pelea de custodia que la había dejado al descubierto y la había reconstruido en alguien más duro y más preciso. Sabía lo que se sentía ser una mujer de pie en medio de algo que otras personas estaban tratando de decidir por ella. Le conté todo, cada detalle. La carta de Robert, los Callewa, el estacionamiento, la especialista en resolución de conflictos. Ella escuchó sin interrumpir, como siempre lo había hecho. Y cuando terminé, hubo una pausa y luego ella dijo, Sara, no vas a perder esto. Lo sé, dije, y lo sabía. Pero saber y sentir son habitaciones diferentes en la misma casa. Y yo había estado encerrada fuera de la segunda durante semanas. ¿Necesitas que vaya?, me preguntó. No, dije. Solo necesitaba que alguien más lo supiera. Vino de todos modos, 40 minutos después, con vino y un pollo asado del supermercado. Y nos sentamos a la mesa de mi cocina hasta la medianoche. No ofreció consejos, ni estrategias, ni planes de acción. Simplemente se sentó allí frente a mí y eso fue suficiente. Honestamente, eso fue más que suficiente. Su presencia me recordó algo importante. Algo que yo había sabido intelectualmente pero que no había sentido hasta esa noche. No estaba empezando de la nada. Había construido una vida real. Tenía personas. Tenía hijos que estaban prosperando. Tenía una casa que era completamente mía. Tenía 7 años de decisiones cuidadosas y sensatas a mis espaldas y $27 millones frente a mí y una abogada a la que le confiaría mi vida. Victoria Callewa Reed tenía un proyecto de bienes raíces fallido y 2 demandas civiles pendientes. Marcus Callewa había estado distanciado de su padre moribundo durante 8 años. Me serví una segunda copa de vino y pensé en ese contraste por un momento.
Y en algún lugar de Greensboro y Charlotte, sabía que me estaban observando. Esperando a que me quebrara, a que aceptara un acuerdo, a que desapareciera en silencio. Su abogado casi con certeza les estaba asesorando que su caso no era sólido. Mientras les facturaba generosamente por el privilegio de ese consejo. Su especialista en resolución de conflictos había informado que yo no respondía. Su intimidación en el estacionamiento no había producido nada más que un correo electrónico fechado. En los archivos de Patricia. Estaban observando, pero yo no me estaba moviendo. 6 semanas después del encuentro en el estacionamiento, a principios de mayo. Recibí una nota escrita a mano por correo. Estaba en papel de carta color crema. Del tipo que señala que el escritor ha gastado dinero específicamente para parecer alguien que no. Necesita intentarlo. La letra era grande y con bucles. La nota era de Victoria. ¿Sí? Me pregunto si podríamos simplemente reunirnos a tomar un café como mujeres. Como seres humanos, no como abogadas. No como adversarias. Mi padre era un hombre complicado y creo que ambas merecemos entendernos mejor. Por favor, considérelo. Victoria Callaway. Fotografié la nota, se la envié a Patricia y luego. En contra de la leve renuencia profesional de Patricia y con todo su conocimiento y preparación. Dije que sí. Quiero ser clara sobre por qué. No porque confiara en Victoria. No porque creyera por un momento que esto era genuino. Dije que sí porque quería mirarla directamente. Porque yo había sido una pieza en este tablero que otras personas estaban moviendo y quería sentarme. Frente a la persona que había intentado despojar a Robert de su personalidad jurídica mientras aún estaba vivo. Y quería ver quién era ella con mis propios ojos. Nos reunimos en una cafetería en Cary un jueves por la tarde. Territorio neutral, público, bien iluminado. Victoria llegó 3 minutos después que yo, lo que me dijo que había estado atenta a mi llegada. Era alta, vestía ropa cara. Con una especie de apariencia arreglada y compuesta que requiere un esfuerzo diario significativo. Para mantener. Sonrió cuando me vio, una sonrisa calibrada para la calidez, y me tendió la mano. Gracias por venir, dijo. Lo digo en serio. Pedimos café. Durante los primeros 5 minutos, habló de su padre, de su terquedad. De su dificultad para mostrar afecto. De las formas en que su dolor por su difunta esposa lo había cambiado. Ella era buena. Entretejió la cantidad justa de emoción real en ello para que se sintiera auténtico. El dolor de una hija hablando de un padre complicado. Estaba actuando para mí, pero era una actriz experta. Se volvió muy susceptible hacia el final, dijo finalmente, dejando su taza. La gente solitaria lo es. Se aferran a la bondad. Malinterpretan la conexión. Me miró con una expresión que estaba diseñada para leerse como comprensiva. No la culpo, Sara. Quiero que sepa que no creo que usted se haya propuesto manipularlo. Ahí estaba, la acusación vestida de absolución. Conocí a su padre una vez, dije. Le di un sándwich y me senté con él en un escalón durante 11 minutos. Estuvo en un estado frágil durante años después de la muerte de mi madre. Dijo Victoria suavemente. No estaba pensando con claridad. Un jurado lo verá. Su padre fue evaluado por 3 psiquiatras independientes, dije. Los 3 lo encontraron plenamente competente. Su petición de tutela fue denegada. Eso es registro público documentado. Algo cambió en el rostro de Victoria tan brevemente que te lo habrías perdido si no hubieras estado observando cuidadosamente. Un endurecimiento alrededor de los ojos, una compresión de los labios. Todos interpretamos estas cosas de manera diferente, dijo. Y su voz había cambiado en una fracción de grado. Creo que su abogada le ha dicho que es poco probable que la impugnación tenga éxito, dije. Creo que está aquí porque esperaba que yo fuera más fácil de manejar en persona que en papel. La calidez desapareció por completo, entonces.
Victoria dejó su taza de café con una precisión que era su propio tipo de ira. Está cometiendo un grave error, dijo. Su voz era baja, lo cual era de alguna manera peor que si la hubiera elevado. No entiende de lo que somos capaces. Haremos que esto sea tan costoso y tan público y tan prolongado que pasará los próximos 4 años de su vida en procedimientos legales. Depondremos a todos los que conoce. Pondremos sus finanzas bajo un microscopio. Cuestionaremos cada decisión que haya tomado desde que el dinero comenzó a llegar. ¿Es eso lo que quiere? Que sus hijos vean a su madre arrastrada a través de una batalla judicial pública. La miré al otro lado de la mesa. Pensé en Robert sentado en un escalón de concreto en febrero, con el abrigo olvidado. Ahuecado por el dolor, invisible para todos los que pasaban junto a él. Pensé en esta mujer, su hija. Tratando de declararlo incompetente para poder controlar su dinero antes de que muriera. Victoria, dije con calma. Usted y su hermano intentaron despojar a su padre de sus derechos legales mientras se estaba muriendo. Él luchó contra ustedes. 3 médicos dijeron que era competente. Luego, él eligió específicamente dejar su patrimonio a alguien fuera de su familia. Esa historia contada en una sala de audiencias no hará que ninguno de ustedes parezca un hijo en duelo que fue robado. Hará que se vean exactamente como lo que son. Ella se puso de pie, su silla raspó hacia atrás y varias personas en las mesas cercanas miraron. Nos veremos en los tribunales, dijo. Sí, dije. Nos veremos. Ella se fue. Me quedé sentada por un momento, terminando mi café, y el miedo que me atravesó después fue real. No fingiré lo contrario. No se equivocaba en que el litigio era costoso y agotador. No se equivocaba en que podían hacer las cosas difíciles. Pero el miedo tenía una cualidad que me sorprendió. Era combustible. Cada amenaza que hacían me decía exactamente cuánto necesitaban que yo retrocediera. Y no iba a retroceder. Pagué ambos cafés y conduje a casa. La audiencia estaba programada para la segunda semana de junio en el Tribunal Testamentario del Condado de Wauk. Una audiencia de impugnación, el desafío formal de los Kalewa al testamento de Robert. Específicamente al legado para mí. Patricia me había dicho desde el principio que el caso era sólido y que la impugnación era débil. Pero también me había dicho, a su manera precisa y poco sentimental, que la audiencia en sí sería incómoda. Espere que la pinten como una oportunista, dijo. Espere testimonios emocionales. Prepárese para eso. Me preparé. Lo que ninguna de nosotras había anticipado por completo, aunque Patricia lo había sospechado. Fue lo que David Fenwick, el abogado de los Kalewa, intentaría hacer en las 48 horas previas a la audiencia. Presentó una moción de última hora para presentar nuevas pruebas. Una serie de supuestas transacciones financieras que, según él, demostraban un patrón de contacto entre Robert Kalewa y yo antes de los registros oficiales de transferencia. La implicación era que yo había sabido quién era Robert. Había cultivado una relación con él deliberadamente, y de alguna manera, había diseñado el legado. Era una invención, y era descuidada. Patricia logró que la moción fuera desestimada en 6 horas. Presentando registros de comunicación de los propios abogados del patrimonio de Robert. Confirmando que Robert les había dado instrucciones específicas de nunca revelarme su identidad. También presentó el informe del investigador, que incluía datos de marca de tiempo sobre cada interacción que Robert había iniciado. Todas ellas unilaterales. Todas ellas anónimas. Cada una de ellas dirigida de él hacia mí y nunca a la inversa. Robert me había encontrado. Robert había encontrado mi cuenta bancaria. Robert había elegido cada paso de esto. La mañana de la audiencia. Me puse un saco azul marino y un par de tacones bajos y conduje sola hasta el tribunal. Patricia se reunió conmigo en los escalones. Me miró de esa manera evaluadora que tenía.
Como si estuviera repasando una lista de verificación rápida. ¿Lista?, preguntó. Sí, dije. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba por la televisión. Revestida de madera, silenciosa, iluminada con luz fluorescente. Victoria y Marcus se sentaron en la mesa opuesta con David Fenwick entre ellos. Victoria, noté, también había elegido el azul marino. Una coincidencia que se sentía profundamente apropiada por razones que no podía articular del todo. Marcus miraba fijamente a la mesa. Lo que quiero describir no son los argumentos legales. Patricia los presentó metódicamente con una precisión que era casi hermosa en su totalidad. Sino el momento en que el propio testimonio de los hermanos Callewa comenzó a desmoronarlos. David Fenwick cometió un error estratégico que Patricia había anticipado. Llamó a Marcus al estrado para testificar sobre el deterioro del estado mental de Robert. A Marcus claramente lo habían entrenado. Pero el entrenamiento solo llega hasta cierto punto cuando las preguntas se dirigen a hechos documentados. Señor Callewa, dijo Patricia, acercándose al estrado con su bloc de notas legal amarillo. Usted testificó que su padre era mentalmente incompetente en los últimos años de su vida. ¿Cuándo? Es la última vez que visitó a su padre en persona. Una pausa. Hablábamos regularmente por teléfono. ¿Cuándo es la última vez que lo visitó en persona? Otra pausa. En el año 2016 aproximadamente. 8 años antes de su muerte, dijo Patricia. Usted no visitó a su padre en persona en los últimos 8 años de su vida. ¿Es eso correcto? La mandíbula de Marcus se tensó. Nuestra relación era complicada. Durante ese mismo periodo, continuó Patricia. Su hermana Victoria solicitó al tribunal que su padre fuera declarado mentalmente incompetente. Usted confirmó esa petición. El tribunal la denegó. Después de la denegación. Ni usted ni su hermana aparecen en ninguno de los documentos del patrimonio de su padre. Registros financieros o registros médicos como contacto o visitante. Hizo una pausa. No tuvo participación en la vida diaria de su padre durante los últimos 8 años y, sin embargo, está aquí hoy reclamando autoridad sobre sus decisiones finales. Ayúdeme a entender eso. David Fenwick objetó. La jueza permitió la pregunta. Marcus miró a su hermana. La expresión de Victoria tenía la cualidad fija de una persona concentrándose mucho en parecer compuesta. Él no estaba pensando con claridad, dijo Marcus. De acuerdo con 3 evaluadores psiquiátricos independientes, sí lo estaba, dijo Patricia. ¿Cuál es la base para su evaluación contraria dado que no lo había visto en 8 años? El silencio que siguió duró aproximadamente 7 segundos. Lo sé porque los conté. La jueza, una mujer metódica y de cabello gris llamada la honorable Diane Puit, le preguntó a David Fenwick si sus clientes tenían alguna evidencia adicional que respaldara una afirmación de incapacidad más allá del testimonio. Fenwick consultó sus notas. Mencionó la moción de registros financieros de última hora intentada, que había sido desestimada. Mencionó una afirmación de que Robert había estado aislado en sus últimos años. A lo que Patricia respondió de inmediato con registros que mostraban que Robert había seguido administrando sus asuntos comerciales, reuniéndose con los abogados de su patrimonio y donando regularmente a 3 organizaciones benéficas, todo con plena competencia legal hasta 6 semanas antes de su muerte. La jueza Puit miró a ambas mesas. No me habían llamado a testificar. Patricia había decidido que los documentos hablaban con suficiente claridad sin ello, y tenía razón. Me senté en la mesa de los demandantes con mi saco azul marino y me quedé muy quieta. La quietud no era una actuación. Era la auténtica quietud de una mujer que había hecho todo lo que había podido y ahora tenía que dejar que el trabajo hablara. Estoy preparada para fallar, dijo la jueza Puit. Victoria se giró y me miró desde el otro lado de la sala. Su expresión, solo por un momento antes de volver a componerse,
Fue la expresión de alguien que acaba de entender que lo que esperaba que sucediera no va a suceder. Le sostuve la mirada y no dije nada. El fallo de la jueza Puig se dictó en 12 minutos. Lo que Patricia luego me dijo que fue inusualmente decisivo para una audiencia de patrimonio. Impugnado. La impugnación fue denegada en su totalidad. La evidencia de la competencia mental de Robert Calloway fue, en palabras de la jueza, extensa, consistente e irreprochable. La petición de tutela presentada por las mismas partes que ahora impugnaban el testamento había sido denegada por un tribunal diferente por los mismos motivos. La línea de tiempo de las decisiones de Robert, incluido el legado para mí, demostró un patrón de planificación patrimonial deliberada, informada y legalmente sólida. No hubo evidencia de influencia indebida. No hubo evidencia de fraude. No hubo evidencia de un patrón de contacto como había alegado la moción de última hora. Y esa moción había sido desestimada por falta de pruebas. Los 27 millones de dólares eran míos. La jueza Puig también hizo una nota adicional, no vinculante, pero significativa, de que la conducta de las partes impugnantes al presentar una moción de última hora basada en registros financieros fabricados sería remitida al Comité Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado para la revisión de la conducta profesional de David Fenwick. Patricia se volvió hacia mí y se permitió brevemente una sonrisa pequeña y genuina. Presioné mis manos planas sobre la mesa para mantenerlas firmes. Afuera del tribunal, en el calor de junio. Nos paramos en los escalones y Patricia me dio la versión concisa de lo que sucedería a continuación. El patrimonio completaría su distribución en un plazo de 60 días. Los fondos que ya estaban en mi cuenta se confirmarían como libres de cualquier reclamo legal. Y si los Calloway intentaban cualquier otra acción legal, estaríamos preparadas para contrademandar por los costos de defendernos contra una impugnación frívola. ¿Lo intentarán de nuevo?, pregunté. Es poco probable, dijo. Ya han gastado significativamente en esto. La exposición a negligencia profesional de Fenwick. Esa presentación de última hora les crea sus propios problemas y ahora saben que todo lo que intenten usar contra usted será contrarrestado con documentación. Me miró fijamente. Construyó un historial muy limpio, Sara. Desde el principio. Tomó notas. Informó los contactos. Nunca respondió informalmente a nada. ¿Esa disciplina ganó esto? Pensé en el estacionamiento del supermercado. En Marcus asomándose por la ventana del vehículo utilitario deportivo negro. Pensé en la nota escrita a mano de Victoria en papel de carta color crema. Pensé en los 7 años de depósitos de $5,000 que había usado cuidadosa y honestamente. Viviendo dentro de mis posibilidades, sin fingir que el dinero era algo diferente a lo que era. Algo desconocido, algo de lo que quería ser digna. Tal vez eso fue al final lo que Robert había visto en mí. No astucia, ni belleza, ni suerte, sino la capacidad de recibir algo con honestidad. Conduje a casa en Raleigh bajo el calor de la tarde. Llamé a Lily primero. Estaba entre clases en la Universidad de Carolina del Norte, almorzando en el patio principal. Y gritó cuando le conté sobre el fallo. Y un grupo de estudiantes cerca de ella aparentemente se volteó a mirar. Luego llamé a Caleb, quien dijo, «Eso es increíble, mamá». Con el énfasis preciso y silencioso de un joven de 17 años que no sabe cómo mostrarte que algo lo ha conmovido, pero que está conmovido. Luego llamé a Dana y no dije nada durante unos 4 segundos, y ella dijo, «Ganaste». Sin que yo tuviera que decir una sola palabra, porque conocía mi sonido. Esa noche, me senté sola en mi cocina. La casa estaba en silencio. A través de la ventana, la luz de junio se volvía dorada y lenta sobre el jardín. Pensé en Robert Calloway, un hombre con el que había pasado 11 minutos en un escalón de concreto. Un hombre cuyo rostro había olvidado en gran parte hasta que lo busqué en Internet. Un hombre que había llevado el recuerdo de un pequeño acto de bondad durante 12 años y había elegido, en los últimos meses de su vida,
hacer que importara. Dije gracias a la habitación vacía. Se sintió necesario. 2 semanas después del fallo. La firma de David Fenwick notificó discretamente a Patricia que los Callaway no emprenderían ninguna otra acción. La carta formal era breve, legalmente correcta y carecía por completo de gracia. Lo que para ese punto no me sorprendió en absoluto. Y luego, casi sin ceremonia, se acabó. La primera cosa que hice con el dinero, la primera cosa deliberada y elegida. No el dinero que simplemente había estado sentado allí esperando que se resolviera el proceso legal. Fue nada. Durante 30 días después del fallo, no hice nada diferente. Seguí conduciendo hasta el consultorio dental los martes y jueves. Seguí preparando el almuerzo de Caleb. Seguí haciendo las cosas que siempre había hecho porque había aprendido a través de 7 años de depósitos anónimos que el dinero cambia las condiciones de tu vida, no el núcleo de la misma. Y necesitaba que el núcleo de la mía permaneciera intacto. Luego comencé lentamente. Contraté a una asesora financiera, una fiduciaria que solo cobraba honorarios. Una mujer llamada Carmen Reyes, que había sido recomendada por Patricia. Que vino a mi casa en lugar de pedirme que fuera a alguna oficina de cristal y que pasó nuestra primera reunión preguntándome qué valoraba antes de preguntarme nada sobre estrategia de inversión. Confié en ella de manera inmediata y completa. Con la guía de Carmen, establecí fideicomisos para Lily y Caleb. Estructurados para financiar su educación y darles una base significativa sin el daño particular que conlleva recibir grandes sumas de dinero siendo demasiado jóvenes y sin contexto. Doté una beca en el colegio comunitario donde había tomado cursos de contabilidad después de mi divorcio. Una beca para padres solteros que regresan a la fuerza laboral. Lo que se sintió como el uso más verdadero que pude imaginar. Compré, finalmente, una casa que realmente amaba. Un bungalow estilo artesanal blanco en un vecindario de árboles viejos y porches anchos. A 3 millas de donde había vivido antes. Llevé a Lily y a Caleb a Portugal durante 2 semanas en agosto y observé a mi hija comer pastéis de nata en una terraza de Lisboa y reírse de algo que dijo su hermano. Y sentí una plenitud en mi pecho que no tenía una palabra lo suficientemente precisa. Me retiré del consultorio dental en el otoño, no con drama, sino con 2 meses de aviso. Un cálido almuerzo de despedida y un genuino sentimiento de gratitud por cada martes y jueves. Ordinario. Ese trabajo me había dado algo que hacer cuando necesitaba desesperadamente algo que hacer. Comencé a ser voluntaria 2 veces por semana en una organización de ayuda a personas sin hogar en el centro de la ciudad. Esto no fue una coincidencia. Había pensado en Robert en ese escalón. Robert invisible en el frío de febrero. Y ahora entendía visceralmente lo que le costaba a una persona no ser vista. Quería estar en esas aceras. Quería ser la persona que se detenía. Esa era mi vida. Y era, para ser honesta, la versión más tranquila y contenta de sí misma que jamás había conocido. La vida de Victoria Callaway-Reed en el mismo periodo continuó a lo largo de una trayectoria bastante diferente. Las 2 demandas civiles pendientes por su fallido proyecto de condominios concluyeron en el año siguiente. Perdió ambas y el fallo combinado en su contra superó sus activos líquidos por un margen que le obligó a vender una propiedad en Charlotte. La revisión disciplinaria de David Fenwick resultó en una censura formal del Colegio de Abogados del Estado. No fue la inhabilitación, pero sí una marca en su historial profesional que lo persiguió. Su firma perdió 2 clientes importantes en los meses posteriores al fallo. De Marcus escuché menos. Se había mudado a Florida en algún momento del otoño. Un contacto mutuo. Un conocido periférico de Dana que se movía en los círculos empresariales de Greensboro. Mencionó casualmente que Marcus había estado involucrado en una inversión fallida en un grupo de restaurantes que había colapsado. No busqué esta información. Llegó de la forma en que llegan ciertos tipos de información, de manera incidental, sin invitación.
Y la recibí sin satisfacción y sin dolor. No odiaba a Victoria ni a Marcus Kalewa. Quiero ser cuidadosa con eso. Los había visto sentados frente a mí en esa sala de audiencias intentar una última vez tomar algo que no era suyo. Y lo que había sentido no era odio, sino algo más frío y definitivo. El reconocimiento de que hay personas que viajan por la vida tratando todo como algo que adquirir y que se desconciertan y enfurecen cuando el mundo ocasionalmente se niega a cooperar. Habían tratado a su padre de esa manera. Me habían tratado a mí de esa manera. El mundo se había negado a cooperar en ambas instancias. Lily terminó su licenciatura y fue aceptada en un programa de posgrado en política ambiental. Caleb se matriculó en ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y construyó un pequeño prototipo de vehículo autónomo en su segundo semestre que su profesor calificó de inusualmente elegante. Dana fue ascendida en la firma de arquitectura donde trabajaba y se compró un convertible que había querido durante 15 años. Mi madre cumplió 80 años y tuvimos una fiesta en el porche trasero de su casa en Charlotte con 27 de sus amigos. Y ella usó un vestido amarillo y bailó música de Motown bajo la luz que se desvanecía en la tarde. Estos eran los hechos de mi vida, ordinarios, específicos e irreemplazables. Una tarde en la primavera, 2 años después del fallo, pasé conduciendo por la cuadra en la calle Fightwell donde Robert había estado sentado esa noche de febrero. La ferretería era diferente ahora. Se había convertido en una cafetería con ladrillos a la vista y luces colgantes. Estacioné, entré, pedí un café y me senté cerca de la ventana por un rato mirando la acera. Pensé en la bondad, en lo pequeña que parece cuando la estás haciendo, en lo absolutamente poco notable y en lo grande que resulta ser. 11 minutos en un escalón de concreto. Eso era todo lo que había sido. Esa es mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Genuinamente quiero saberlo. Déjame un comentario a continuación. Gracias por estar aquí conmigo.